potenciometría, nada que ver con lo que vimos en la otra clase, que era espectrofotometría. Esto es una técnica que ya no tiene nada que ver con la luz, sino que tiene que ver acá con diferencias de potencial y pongámosle corriente, que en realidad no es corriente la potenciometría, pero son todos métodos electroquímicos, que tienen que ver con si hay paso de corriente, si no hay paso de corriente. Justamente en potenciometría no hay paso de corriente porque lo que no queremos es que se modifique la celda electroquímica con la cual nosotros, la celda potenciométrica, perdón, con la cual nosotros vamos a trabajar para determinar la concentración de un determinado analito. Esperen un segundito que les comparto la pantalla. Bueno, lo que les había adelantado, que nosotros vamos a tener para aplicar esta técnica analítica una celda potenciométrica. Y esa celda potenciométrica la podemos dibujar o la podemos escribir en lo que se conoce, con lo que se conoce como notación en barras. Entonces hay una serie de reglas muy sencillas para poder escribir una celda potenciométrica, poder definirla perfectamente, haciendo simplemente esta notación en barra. Espérenme que creo que entró alguien más. Ahí estamos. Bueno. ¿Qué reglas tenemos que seguir para la notación en barras? Bueno, de este lado tenemos que escribir el ánodo y de este otro lado tenemos que escribir el cátodo. ¿Por qué digo de este lado y de este otro lado? Porque lo primero que tenemos que escribir en nuestro renglón en el medio es el puente salino, que está representado por una doble barra. Entonces, hacia la izquierda va a estar el ánodo, donde se produce la oxidación. Y hacia la derecha va a estar el cátodo, donde se produce la reducción. ¿Por qué es importante saber qué es lo que ocurre en ánodo y cátodo en la pila? ¿Por qué? Porque yo tengo que escribir en el sentido de lo que pasa en el ánodo y de lo que pasa en el cátodo. O sea, voy a escribir, en este caso, la oxidación del mercurio 0 a mercurio más 2. Y en este caso voy a escribir la reducción del mercurio 1 a mercurio 0. Bueno, el ánodo o el cátodo se pueden comportar como electrodo de referencia o electrodo indicador. El electrodo de referencia es un valor constante y conocido. Y ustedes tienen varios electrodos de referencia. El electrodo de Kalman saturado es el más común. Después tienen el electrodo de Kalman normal, el electrodo de plata, cloruro de plata saturado, y el electrodo patrón, por decirlo de alguna manera, respecto del cual se midieron los potenciales de todos estos otros electrodos de referencia, que es el electrodo normal de hidrógeno, que es un electrodo muy particular, muy difícil de armar, muy difícil de mantener, pero sería el estándar al cual se le dio potencial cero por convención y respecto del cual se midieron los potenciales de otros electrodos de referencia, que son mucho más estables y mucho más fáciles de construir. Entonces, en función del potencial C0 que se le dio al hidrógeno, se armó una pila en la cual tenía el electrodo de hidrógeno por un lado y el electrodo de referencia, pongámosle, de calor saturado por el otro, de manera de
poder, ¿cómo se llama? Obtener un valor para ese electrodo de cadmio saturado. Y así se hizo con varios. Los más comunes son los que yo les mencioné. Esta pila, aparte, va a estar constituida por un electrodo indicador. El electrodo indicador es un electrodo cuyo E, su potencial de electrodo indicador, ya no es constante y conocido, sino que es variable y depende de la concentración de mi analito. Voy a tener infinita cantidad de electrodos indicadores. Un electrodo indicador va a ser sensible a un determinado analito. Entonces, si yo quiero determinar plata, voy a tener que tener un electrodo específico para plata. Y eso está bueno porque me garantiza, en cierta manera, ya nos vamos a ver que no al 100%, pero algo muy parecido al 100%, que el electrodo es específico para ese ion que yo quiero determinar, o para esa sustancia, porque ahora, aparte de los electrodos más clásicos que vamos a ver nosotros, hay electrodos para todo, electrodos incluso que usan digamos, la posibilidad de usar el sistema llave-cerradura que tiene, por ejemplo, una enzima. Y vamos a tener electrodos enzimáticos, en los cuales el electrodo va a ser sensible exclusivamente a la llave que abre la cerradura, o sea, la enzima que abre la cerradura que está pegada a ese electrodo. Otros electrodos que se basan en el sistema inmunológico que tienen pegado un antígeno y van a ser sensibles al anticuerpo que se pega a ese antígeno, o al revés. Tienen pegado el anticuerpo y van a ser sensibles al antígeno. Pero acuérdense siempre, el electrodo indicador tiene un potencial que es variable y específico de un determinado analito. Entonces, ¿qué es lo que voy a construir? Voy a construir una celda potenciométrica que yo tendré que saber escribir en notación en barra, que va a estar constituida por un cátodo y un ánodo. El potencial de esa celda, o FEM, también lo podemos llamar FEM, fuerza electromotriz de esa celda, va a ser igual al potencial del cátodo menos el potencial del ánodo. Pongámosle que el cátodo va a ser mi electrodo de referencia cuando yo arme físicamente la celda, y el ánodo sería mi electrodo indicador. Puede ser también exactamente al revés. No hay nada que diga que el electrodo de referencia tiene que ser cátodo y el electrodo indicador ánodo. Puede ser exactamente al revés. Lo que sí sabemos es que la FEM de la celda es el potencial del cátodo menos el potencial del ánodo. La deducción de esta fórmula, bueno, obviamente la tienen en la teoría. Bueno, esto es lo que tenemos que saber a grosso modo de cómo armar mi celda para poder hacer la determinación de un determinado analito, la determinación, digamos, potenciométrica de un determinado analito. ¿Qué quiere decir? Que voy a tener sumergida en una solución cuyo componente X quiero determinar, un electrodo de referencia y un electrodo sensible a ese componente X. Ambos dos van a tener una unión a través de un puente salino y arriba a través de cables que van al voltímetro, que es el que mide la fuerza electromotriz, o algo un poco más sofisticado, que es el circuito de Poggendorf o circuito de oposición, que también les sonará por lo que han visto en teoría. Bueno, electrodos indicadores hay muchísimos, como les dije. Los más modernos son los enzimáticos, los que se basan en las propiedades de antígeno y anticuerpo, pero no son los que nosotros vamos a ver. Igual tienen el mismo fundamento que estos que nosotros vamos a ver. Los más viejos, los iniciales, fueron electrodos indicadores metálicos, los cuales se dividen en 4 tipos. Son los electrodos indicadores de primer orden, que son sensibles a cationes metálicos
correspondiente a la barra del metal que se introduce en la solución problema. Por lo tanto, si yo coloco en una solución problema una barrita de plata y la solución tiene cationes plata, si yo armo una pila con un electrodo de referencia, la concentración de cationes plata que va a haber en esa solución me la va a estar censando esa barrita de catión plata, de metal plata. Y así con un montón de metales. Entonces, el de primer orden es sensible al catión metálico que corresponde a la barrita o al alambre. Ahora de barrita ya no podemos hablar, y menos de barrita de plata. A un alambrecito que sea del metal cuyo catión voy a determinar. El potencial de ese electrodo indicador de primer orden va a ser igual al potencial normal. Lo que hay que hacerlo es aplicar la ecuación de Nernst, como aplicábamos en el cuatrimestre pasado para resolver los problemas de redox. El potencial normal del correspondiente catión que quiero determinar, más 0,059 sobre el número de electrones que se intercambian por el logaritmo de la concentración. Yo les pongo acá en amarillo lo que es incógnita, porque este potencial normal es obviamente un valor tabulado, dato conocido. Y este va a ser el potencial del electrodo indicador. Entonces, si yo tengo una FEM como la primera, en la cual el electrodo indicador es el ánodo, puedo poner, si tengo un electrodo de primer orden, esta ecuación acá atrás. Con el electrodo de referencia ya puedo hacer la determinación. ¿Y qué es lo que voy a saber? ¿Qué es lo que voy a concluir? Que el potencial de la celda va a depender de la concentración sea amarilla, porque todo lo demás, el potencial de referencia y esto que tienen marcado acá en celeste, son datos. Y obviamente el N también, que es el número de electrones que intercambia el catión a determinar. Bueno, estos fueron los primeros electrodos. Se dieron cuenta que colocando una barrita de un metal o un alambrecito de un metal en una solución, podían censar, usando la técnica potenciométrica, podían censar ese compuesto, ese ion. Pero después aparecieron los electrodos indicadores de segundo orden, que son electrodos sensibles a aniones que forman una especie poco disociada con el catión metálico correspondiente a la barrita. Se dieron cuenta que también si variaban la concentración de este anión que formaba una especie poco disociada con el catión del metal de la barrita, variaba el potencial en función de esa concentración. ¿Qué especie poco disociada conocemos? O un precipitado o un complejo muy estable con beta alta, con una beta muy alta. Bueno, y ahí lo que se dieron cuenta era de que el potencial del electrodo indicador, si es que había un anión que formaba este tipo de compuestos poco disociados, era igual al potencial normal del catión más 0,059 sobre m, la carga del catión, por el logaritmo de la constante de ese equilibrio muy poco disociado que tenía el catión con el anión, más 0,059 sobre el número de electrones que intercambia el anión, que ahora va a ser el compuesto al cual es sensible el electrodo, por logaritmo de 1 sobre la concentración de ese anión. Fíjense que del potencial del electrodo indicador, esto es dato, digamos un valor conocido, el logaritmo de la constante, sea la KSP o la beta que ustedes tienen, también es dato, y lo amarillito va a ser la incógnita. O sea, acá la incógnita es la concentración del anión acompañante. Mi electrodo va a ser sensible a ese anión acompañante y voy a poder determinarlo colocándolo acá como electrodo indicador, armando con un electrodo de referencia una pila de la cual yo puedo sacar el potencial de esa pila o de esa celda o la FEM de esa celda. Son todos sinónimos. Bueno, no contentos con eso, se generaron electrodos de tercer orden. Estos electrodos de tercer orden, sigan lo que les voy a ir diciendo, son sensibles ahora a un catión, ya no más a un anión. Pero un catión que forma una especie poco disociada con un anión que a su vez
forma otra especie poco disociada con el catión de la barrita metálica que yo coloco. Por eso tercer orden. Esto era primer orden porque era directamente, digamos, vinculado el potencial del electroindicador al catión de la barrita. Esto de un anión acompañante y esto de un catión que acompaña al anión, que a su vez acompaña al catión de la barrita metálica. Bueno, este electrodo de tercer orden son muy raros y el único que más o menos vale la pena tener un poco de idea es el electrodo de copita de mercurio, que se los desarrolló Claudia en la teoría. Y si puedo, voy a dejarles de compartir y les voy a mostrar esa diapositiva, si es que puedo. Ahí estamos. Bueno, no puedo. No puedo. No sé por qué la tendría que haber. A ver. Espérenme un cachito, vamos a intentarlo. A ver. ¿Ustedes ven una página de YouTube en la pantalla? Yo no veo nada. No, bueno, entonces no se puede. Yo pensé que se podía compartir. Espérenme un segundito. Bueno. No, no se lo voy a poder compartir. O yo no estoy haciendo bien algo. Bueno, no sé por qué no lo pueden ver. Lo tienen en teoría. Sí, qué raro, bueno, no sé por qué no se los puedo mostrar si yo lo tengo acá en mi computadora. Bueno, lo tienen en teoría lo del electrodo de copita de mercurio, pero básicamente, y volviendo a la pantalla que teníamos antes, imagínense una gota de mercurio que está sumergida dentro de una solución que contiene el catión mercurioso. Entonces, esa gota de mercurio en una solución, obviamente con un alambrecito que la une al resto del circuito, donde también me voy a tener un electrodo de referencia, esa gotita de mercurio va a ser sensible como electrodo de primer orden, metálico de primer orden, si bien no es sólido, es líquido el mercurio, actúa como si fuese un electrodo de primer orden y va a ser sensible a la concentración del catión mercurioso. Pero ¿qué pasa si yo a eso ahora le agrego ETA? Le agrego el catión I4
¿Se acuerdan? El que tiene las 4 carguitas negativas. Bueno, si yo le agrego eta, se va a formar una pequeña proporción del catión del complejo mercurio eta, que es muy estable. Tiene un beta muy estable. Entonces ahora el electrodo va a ser sensible al eta, un electrodo del segundo orden, en el cual dentro de las partes constantes de la ecuación, del indicador voy a poder poner la beta de ese complejo. Ahora, si la concentración de ese complejo, porque me va a quedar en función de la concentración delta y del complejo, si la concentración de ese complejo la fijo, es un valor constante, también lo puedo meter dentro de las partes constantes. Y me va a quedar que el potencial del electroindicador va a ser a una constante K' más 0,059 sobre 2, porque acuérdense que el mercurio 1 es un dímero, por el logaritmo de la concentración de 1 sobre la concentración del mercurio 1. Perdón, 1 sobre la concentración del eta. El mercurio 1 ya se fue. Por lo tanto, sí. Acá me dice dejar de compartir. Teóricamente estoy compartiendo. No, a mí no me aparece. ¿No están viendo la pantalla que habla de electrodos, indicadores y toda esa historia? Yo no veo nada. No, profe. Bueno, dejar de compartir. Y ahora voy a volver a compartir. No, igual no, les estaba comentando, a ver, acá. Tu pantalla no se puede compartir, cerrar. Papá. A ver. Una ventana. Esta. Compartir. ¿Ahora? ¿Ven algo? Ahora sí. No sé qué Sí, habré ahí hecho se ven antes porque apreté las mismas teclas, pero bueno, en fin. Es para explicarle un poquitito lo del electrodo de tercer orden. Habíamos llegado a el complejo mercurio con el eta, catión mercurioso con el eta, que si esa concentración era fija, pasaba dentro de las partes constantes de la ecuación de Nernst o de la ecuación del electrodo indicador, y me quedaba que el electrodo dependía exclusivamente de la concentración del eta, o sea, el anión que forma un compuesto poco disociado, en este caso el complejo mercurio-delta, con el catión del metal. Habíamos llegado hasta esta parte. Pero si ese anión, a su vez, forma una especie poco disociada con otro catión, lo voy a transformar en electrodo de tercer orden sensible a ese otro catión. Y eso es lo que ocurre cuando en esa solución agrego calcio. Si yo agrego calcio, el calcio se compleja también con el eta que ya había, porque lo había agregado antes, y si fijo la concentración del complejo, o sea, todo el eta lo consumo con una determinada cantidad de calcio, después el calcio que yo agregue a esa solución el potencial del electrodo, si la concentración del complejo calcio-eta es fija, porque consumí todo el eta, agregándole calcio, si yo logro esto, voy a poder poner esa concentración del complejo calcio-eta dentro de las partes constantes, en la cual va a estar la nueva beta de calcio-eta también, y me va a quedar que el electrodo va a ser sensible a una constante, ahora vamos a llamarla K segunda, por 0,059 sobre 2 logaritmo de 1 sobre la concentración del calcio que pueda haber. Entonces, así, agregando a una gotita de mercurio en una solución, una cantidad fija del complejo mercurio eta y una cantidad fija del complejo mercurio calcio, perdón, eta calcio, esos dos complejos, yo voy a tener algo que va a ser sensible a un tercer compuesto, en este caso el catión calcio. Por eso se habla de un electrodo de tercer orden. Profe, Sí. con el caso del mercurio es lo mismo, o sea, ¿se consume todo el mercurio 2 más para formar el complejo? En realidad, lo que vos haces es, ponés la gotita de mercurio
en una solución en agua pura, por ejemplo. No, perdón, ponés si vos querés armar un electrodo de tercer orden, yo te fui comentando los pasos, Sí. pero si vos querés armar un electrodo de tercer orden, pones en una solución que tiene calcio, porque el electrodo de tercer orden va a ser sensible a calcio, ya lo sabés ahora, después de lo que te comenté, le pones la gotita de mercurio, un alambrecito que la toca y que hace contacto eléctrico con el resto del circuito donde está el electrodo de referencia, y le agregas una cantidad fija y conocida de complejo mercurio-hepta y otra cantidad fija y conocida de complejo mercurio-calcio. Ah, Entonces, bien. O ahí sea, el electrodo va a ser sensible al calcio. Si o sea vos que no pones... agregás el mercurio y No, el no, 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 ETA. yo te lo fui Bien, comentando bien. cómo se iba armando la teoría de por qué el electrodo era sensible a calcio. Pero si vos lo querés armar es una gotita de mercurio en una copita que la sostiene, y esa copita tiene un contacto eléctrico a través de una alambre dentro del vidrio. Eso sumergido en una solución de calcio. Cuando vos le agregues, no sé, 5 gotitas de una solución de complejo mercurio-hepta y 5 gotitas de calcio-hepta, los dos complejos muy estables, vas a ver que el electrodo ahí responde a la concentración de calcio. Si vos querés medir calcio en otra solución, vas a tener que hacer lo mismo. Sacar esa copita, la metés en la otra solución, le agregás 5 gotitas o lo que sea, porque digamos, la historia es que sea fija la cantidad. Porque lo vas a usar por lo general para hacer una titulación o una determinación por adición de estándar. Nunca una titulometría directa. Perdón, una potenciometría directa. Ya vamos a ver, ya ustedes saben lo que es adición de estándar. Se aplica el mismo racionamiento que aplicamos para espectrofotometría. Qué lástima que no podemos ver la diapo de Claudia, pero bueno, porque ahí están explicados todos los pasos, digamos, eh, numéricamente o escrito, que es más fácil que de verlo que simplemente hablado. Bueno, y después finalmente están los electrodos de cuarto orden, que ya no tienen nada que ver con esto, y que se llaman electrodos inertes, y que hay 3 o 4, tampoco hay muchos, de paladio, de platino, de oro y de carbono vitrificado. Son electrodos inertes, o sea, no reaccionan con nada. Y se utilizan exclusivamente para hacer titulaciones potenciométricas. Lo que hacen, imagínense un metal que está lleno de electrones ahí adentro, lo que hace el electrodo es medir la capacidad de la solución en la cual yo sumerjo ese electrodo de atraer más o menos electrones del metal. El metal, ustedes saben que es una estructura llena de electrones, un mar de electrones. Entonces, esa solución en la cual yo lo sumerjo al electrodo puede atraer más o menos a los electrones que están formando parte de la estructura del metal. Si esa solución es una solución oxidante, para reducirse necesita electrones. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Los va a atraer mucho a los electrones del metal. Y por lo tanto va a cambiar el potencial de ese metal, de esa barrita o ese hilo de metal que yo puse adentro de esa solución, donde se está produciendo un proceso redox. Entonces, si yo voy agregando distintas cantidades de titulante, el poder oxidante de esa solución va a ir cambiando y el potencial de esa barrita de metal también va a ir cambiando. Comparado con un electrodo de referencia, lo que me va a permitir a mí es determinar deltas de potencial para deltas de agregado de titulante. ¿Y eso qué es lo que me sirve? ¿Para lo que me sirve? Para hacer las famosas gráficas sigmoides, en la cual yo grafico diferencia de potencial versus mililitros agregado. Es la forma en la cual ustedes tienen de hacer una titulación potenciométrica. Para nosotros poder hacer una determinación utilizando potenciometría, tenemos 4 técnicas.
potenciometría directa, adición de estándar, curva de calibración y titulación potenciométrica. En el tema de fotometría también existe la posibilidad de hacer una titulación fotométrica, pero eso es una técnica que ya no se usa porque requiere volúmenes muy grandes y la ventaja de la fotometría o del espectro fotometría es que usa volúmenes muy pequeños. Se pueden leer volúmenes de 1 centímetro o menos, muchísimo menos ya vamos a ver en los aparatos de HPLC con detector ultravioleta, que son filiformes, prácticamente es un pelito la cubeta. Entonces, por eso no desarrollamos el tema de titulación fotométrica, porque es algo que ya es muy viejo, no se usa ni se va a usar más. Pero sí se usa mucho la titulación potenciométrica. ¿Por qué? Porque cuando yo no tengo un electrodo sensible a lo que yo quiero medir, puedo llegar a tener un electrodo sensible al titulante. Entonces, si el titulante reacciona específicamente y yo tengo algo específico que me sense ese titulante, ahí voy a poder determinar esa otra sustancia que no tiene electrodo sensible. ¿Por qué? A ver, yo les hablé de electrodos de primer orden. Y ustedes me dicen, bueno, agarro un metal de cualquier cosa, del metal más exótico que se me ocurra, lo meto en una solución de ese compuesto exótico y voy a poder determinar cuánto de ese catión exótico hay ahí adentro. Bueno, no es tan así. No todos los electrodos responden en forma nernstiana, o sea, siguiendo la ecuación de Nernst. Por ejemplo, un electrodo, un alambre de cobre no me sirve para determinar cobre. En teoría está todo muy lindo y podemos hacer ejercicios teóricos, pero después en la práctica no. Un alambre de plata sí. De hecho, el alambre de plata y el mercurio también, para determinar mercurio, una gotita de mercurio también sirve como electrodo. Pero no todos los metales, digamos, cumplen con la ley de Nernst, la ecuación de Nernst, para poder generar electrodos de primer orden. Bueno, estos son los 4 Profe, tipos de perdón que te electrodos interrumpa. metálicos. Sí, dígame. A los electrodos inertes no se los tiene que aislar, porque supuestamente no, su potencial no se cambia si entra en contacto con la solución. Aislar, Viste que a los de plata, por ejemplo, se los recubre como con un vidrio y se les pone una membrana. no, pero ese es Ah, plata, cloro de plata, electrodo de segundo orden. ah, ok. El segundo orden de plata, cloro de plata, sí, porque lo tenés que, o sea, tenés que poner el alambre de plata adentro, que incluso sale por la puntita, no sale por la puntita, un alambre de plata adentro de una camisa de vidrio, en la cual en la parte de abajo hay un tabique poroso que no deja pasar a los iones, pero si el contacto hace contacto electrolítico, que vendría a ser el puente salino, y ese alambre de plata está sumergido en una solución de cloro de plata saturada. De hecho, sobre el alambre de plata, bueno, lo vas a ver, digamos, plateado, sino que lo vas a ver blanco, porque sobre ese alambre de plata se encuentra depositado cristales de cloro de plata que son blancos. Pero ese sería un electrodo de plata, cloro de plata, que o bien funciona como un electrodo de referencia, porque tiene un potencial fijo y conocido de 0,800 volts, cuando la plata está saturada, o lo puedes usar como un electrodo sensible a plata. Pero si Ah, tenés bien. plata saturado, es un electrodo de referencia de plata, cloro de plata. O sea que a los electrodos indicadores no hace falta aislarlos y todo eso con un vidrio. Sí, hace falta aislarlo. De hecho, el de segundo orden está aislado. El de Mm. primer orden no. O sea, la foto del electrodo, si vos lo querés ver, esto acá es un alambre. Esto es un tubo de vidrio que tiene una serie de cosas adentro. Entre ellas una solución de plata, cloruro de plata, un alambre de plata recubierto en cloruro de plata. O sea, esto es un simple alambre sumergido en la solución. Esto es un electrodo que es un tubo de vidrio como en un puente salino. El puente salino no es una U de vidrio como ustedes la ven por ahí en los libros. El puente salino es un puntito en el vidrio que es de vidrio sinterizado que permite contacto eléctrico pero no intercambio de los elementos.
Y ese electrodo sensible va a ser sensible a cloruro ya. ¿eh? El electrodo de plata, cloruro de plata, es sensible a cloruro, no es sensible a plata, porque es de segundo orden. Y el de tercer orden, bueno, es muy especial, el dibujito lo tienen en la teoría. Parece un glomérulo de un riñón. Tampoco está aislado. Y después, bueno, sí, ahora vienen los otros. Fíjense, en teoría están, incluso creo que hay fotos de los distintos electrodos. O bueno, obviamente los libros. Y si no, bueno, vamos a ver el electrodo combinado de pH, lo van a ver en el trabajo práctico. Tenemos electrodos de fluoruro, pero yo les muestro un electrodo de fluoruro y ustedes no van a ver nada, porque es un tubo negro con en la punta un cristal de fluoruro de lantano que puede ser hasta un pedazo de plástico. Parece un pedazo de plástico. Si yo no les digo que eso es un monocristal de fluoruro de lantano, ustedes me dicen, esto es un pedazo de plástico. Y es un tubo negro. No ven todo lo que hay adentro. Bueno, pasamos entonces a los más modernos, porque estos eran los que los hacían en el laboratorio a principios del siglo XX, cuando en el laboratorio había vidrieros y había gente que hacía cosas artesanales y armaba este tipo de electrodos. Después ya vino algo más, vino algo un poco más sofisticado, ya promediando el siglo pasado, obviamente, ¿fruto de qué? Fruto de la guerra. Las guerras causan muerte, pero mucho avance tecnológico de los países que están en guerra porque quieren competir con el otro. Y bueno, una de las cosas que se generó fue el electrodo de membrana de vidrio, que fue generado por Eisenman, un científico, que se dio cuenta que si ponía una solución de pH, de concentración de ácido clorhídrico 1 molar de un lado de una membrana de vidrio especial que la había hecho muy finita, y del otro lado ponía una solución de la misma concentración, no había diferencia de potencial a través de esa membrana. Pero si ponía una solución de distinta concentración a 1 molar, sí había una diferencia. Entonces se dio cuenta que esa membrana censaba la cantidad de protones que había del otro lado y generó el electrodo de membrana de vidrio. Y después empezaron a salir un montón de otros electrodos de membrana. Electrodo de membrana sólida, el ejemplo típico es el electrodo de fluoruro, que sensa fluoruro, y electrodo de membrana líquida, el ejemplo típico, el electrodo de calcio, en el cual hay una membrana líquida que está absorbida sobre una superficie porosa y es un compuesto orgánico invisible con el agua. Entonces, cuando ustedes sumergen ese tubito que tiene en la parte de abajo una membrana porosa llena de este compuesto aceitoso, por decirlo de alguna manera, invisible con el agua, van a censar una diferencia de potencial a través de esa membrana líquida si es que adentro del electrodo hay una concentración de calcio diferente a la que hay afuera. La concentración de adentro siempre es 1 molar, fija, conocida. Bueno, si ustedes miran la teoría, lo que nosotros tenemos que saber para poder hacer los ejercicios es que el potencial de un electrodo indicador de membrana va a ser igual a una constante de electrodo, valor L, más 0,059 sobre N por el logaritmo de la concentración del catión que tiene N cargas. Si acá tengo un catión, acá va un signo más. Y este N es la carga del catión. Ahora, si el electrodo indicador de membrana, esto sería para el calcio, acá iría un 2 y acá iría concentración de calcio. Si yo tengo, en vez de un electrodo indicador si yo tengo un electrodo en el cual censo un anión, esta sería la fórmula, y acá me equivoqué. Va menos el valor de la constante de electrodo, menos 0,059 sobre M, la carga del anión, por el logaritmo de la concentración del anión. El caso típico de este electrodo sería el electrodo de fluoruro, que es igual a la constante L menos 0,059 sobre 1 por logaritmo de la concentración de fluoruro.
Esta es la fórmula que se deduce para todos los electrodos indicadores de membrana. Obviamente, para el electrodo de membrana de vidrio, esto va a ser L más, porque estamos hablando de un catión, el protón, que censa la membrana de vidrio, 0,059 sobre 1, porque tiene el protón carga 1, logaritmo de la concentración de protón. Si quieren, pueden decir L menos 0,059 por pH. Es lo mismo. Pero tengan en cuenta esta regla para los electrodos de membrana, que son los otros electrodos que vamos a tener en cuenta. Bueno, ¿cómo se trabaja en potenciometría? Vamos a ver hoy dos formas y ya no vamos a los ejercicios. Una, la potenciometría directa. Yo sé que la fuerza electromotriz es potencial del cátodo menos potencial del ánodo más menos potencial de juntura, más o menos dependiendo del signo de ese potencial de juntura. ¿Se acuerdan que el potencial de juntura era el potencial que se generaba a ambos lados del puente salino? Y es un valor que se trata de minimizar y depende de la velocidad de movimiento de los iones que forman parte del puente salino y de los iones que se encuentran en la solución. Entonces, si el electrodo indicador, por ejemplo, es el ánodo y el electrodo de referencia es el cátodo, esto va a ser igual a un valor constante que se llama K, no L, como yo les mencioné acá. L es constante de electrodo, obviamente una convención, y K es la constante de celda. Entonces, yo voy a poder decir que la fuerza electromotriz 1 va a ser igual a la constante menos el potencial del electroindicador. Esa constante que engloba al potencial del cátodo, que dijimos que era la referencia, el electrodo de referencia, pongámosle 0,240 voltios si es un calomen saturado, más el potencial de juntura, que por lo general se considera despreciable y no se pone. Entonces, este potencial de electroindicador, como su nombre lo indica, siempre va a ser función de la concentración que quiero saber. Ahora, si yo en esta celda FEM1 la determino usando un testigo de concentración conocida, en la ecuación del electroindicador, sea el que sea, como depende exclusivamente de esa concentración, yo voy a saber la concentración. Entonces, lo amarillo va a ser dato. La FEM porque la estoy midiendo. Y el potencial del electroindicador, ¿por qué? Porque yo voy a saber la fórmula, porque sé qué electroindicador puse, y la fórmula esa va a depender exclusivamente de la concentración. Y como sé cuál es la concentración, porque la estoy midiendo con un testigo, lo único que me va a quedar como desconocido es el valor de la constante de celda. Y ahí averiguo la constante de celda, más o menos parecido a lo que hacíamos antes. Hacíamos la medida potenciométrica de la FEM de la pila específica para este caso, para el caso de censar esta sustancia C, y hago la medida sumergiendo la pila dentro de una solución que sé cuánto tiene de C, mi testigo. El potencial de ese electroindicador, por lo tanto, lo voy a saber, porque sé cuál es la fórmula, y en la fórmula la única incógnita que hay es C, y sé C porque es el valor del testigo, despejo K. Después, esto sería la FEM1 o la FEM del testigo, y lo amarillo es lo que va a ser dato para mí. Después, armo otra pila en la cual mido la FEM2, en la cual en vez de la solución testigo, pongo la solución muestra. La K va a ser la misma que antes, porque es la misma sustancia, los mismos electrodos, y ya la sé del paso anterior. Pero lo que no voy a saber va a ser el potencial del electroindicador, porque el potencial del electroindicador depende de la sustancia C, que es mi incógnita, es lo que yo quiero ahora medir. Y ahí, bueno, despejo C de esa ecuación y voy a poder obtener la concentración de esa sustancia C. El caso de la adición de estándar es exactamente lo mismo. Voy a tener una fuerza electromotriz 1 medida, por eso está en amarillo,
que va a corresponder al valor de la constante de celda menos, suponiendo que sea ánodo y cátodo, como yo lo dije antes, menos el potencial del electrodo indicador, que no lo voy a saber porque tiene la muestra. ¿Qué hago después? A esa misma pila le agrego una pequeña cantidad de testigos de concentración conocida y volumen conocido. Entonces, vuelvo a medir la FEM y ahí voy a tener la FEM2, que va a ser de muestra más testigo, que va a ser igual a la misma que antes, porque es la misma celda, la misma constante de celda, menos el potencial del electroindicador, pero ahora de muestra más testigo. Supongamos que el electroindicador es este. Aquí era igual un electroindicador de membrana. AL más 0,059 sobre N logaritmo de M. Suponemos que es un catión, va más acá. ¿A qué va a ser igual la FEM de la pila 2? Va a ser igual a K menos el potencial del electroindicador M más T, muestra más testigo. ¿Pero a qué va a ser igual el potencial del electroindicador? De vuelta, la misma constante porque es el mismo electrodo, más 0,059 sobre N por logaritmo de ahora la concentración de la muestra más el testigo. ¿Y a qué es igual la concentración de la muestra más el testigo? A volumen de muestra por concentración de muestra, esta es mi incógnita, la vamos a marcar en rojo. Más volumen de testigo por concentración de testigo. Esto es dato, siempre, lo sé, lo pongo yo. Sobre volumen de muestra más volumen de testigo. Volumen de muestra obviamente también es dato porque lo pongo yo. Entonces, yo acá voy a tener estas dos ecuaciones. ¿Qué pasa si resto miembro a miembro? Siempre conviene la FEM2 que tiene M más T menos la FEM1. Bueno, me voy a poder sacar de encima las constantes, que no las conozco en este caso. Entonces, me va a quedar una ecuación simplemente en función de lo que tengo acá en rojo, de M. Porque todo lo demás, FEM1 y FEM2, son datos experimentales y todo lo otro que tengo en la ecuación son datos que yo los mido, obviamente tienen que estar en el ejercicio. Fíjense que es más o menos lo mismo que lo que veíamos en espectroscopía UV visible, adición de estándar. Solo que acá en vez de medir la absorbancia de la muestra sin testigo y de la muestra con testigo agregado, acá mido la fuerza electromotriz de la pila sin testigo, solo con la muestra, y con la muestra más el testigo. Obviamente la ventaja es la misma que antes. El ambiente en el que ahora está el testigo es el mismo ambiente en el que está el compuesto M en la muestra. Para muestras complejas eso es importante, porque el ambiente puede modificar, digamos, un poquito la situación. ¿Y qué del ambiente fundamentalmente? La fuerza iónica, porque yo acá estoy hablando de concentraciones. Todo el tiempo me la pasé hablando de concentraciones, pero la ley de Nernst, la ecuación de Nernst, no habla de concentraciones, habla de actividades. Si las fuerzas iónicas son iguales o muy parecidas, las puedo simplificar. Y lo mismo puedo decir que las fuerzas iónicas tienden a 1 y por lo tanto no influirían si es que las concentraciones son muy bajas. Entonces, para fuerzas iónicas constantes en estas dos situaciones y para casos de concentraciones muy bajas, todo lo que dijimos se cumple. Si no, no. Y hay desvíos que a veces son imposibles de resolver. A ver, si la solución es muy concentrada es muy fácil, diluyo. Y otra táctica que se utiliza si es que las fuerzas iónicas no son iguales es agregar buffer de fuerza iónica, que es el TSAB o el ISAB, como también les han mencionado en teoría, que lo que hacen es dar una fuerza iónica tan grande que para las soluciones que tenían fuerza iónica variable, al agregarle una cantidad tan grande de iones, la fuerza iónica se mantiene prácticamente igual en los dos lados. Es como que por saturación genero la misma fuerza iónica en los dos casos, para la FEM1 y para la FEM2. ¿Alguna pregunta de lo que les comenté, que es un breve resumen de lo que vamos a precisar para hacer los ejercicios?
No pretende ser nada teórico ni nada por el estilo, porque la teoría de esto es muy amplia, como habrán visto en los teóricos, que es la base para que ustedes estudien después en los libros o en apuntes o en distintas cosas. Bueno, entonces les dejo de compartir esta pantalla y les voy a compartir ahora la guía. Bueno, creo que estarían viendo la resolución de los problemas. Sí, profe. Bueno, Se ve. vamos a empezar por el ejercicio 1. Vamos a hacer el A y el B. El C y el D son idénticos. Así que, bueno, les dice, tengan a mano la guía con los enunciados. Dice, calcule la concentración del analito que corresponda para cada uno de los siguientes casos. Y lo que les hace es medio mal escribir la ecuación de la pila, la notación en barra de la pila. Fíjense, tienen un ánodo de mercurio 0 a mercurio 2, cuya concentración, el mercurio 2, es X molar, y del otro lado tienen un electrodo de cálamo saturado. Habría que haberlo escrito, pero bueno. Y el potencial leído de esa pila, o sea, la FEM, es 0,517. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? El potencial de la celda es 0,517 negativo. Dato del ejercicio. ¿A qué es igual? A cátodo menos ánodo. Eso es invariable. ¿Y cuál es el cátodo? El electrodo de cálamo saturado, porque como está escrita la pila, ánodo a la izquierda, cátodo a la derecha. Entonces ponemos electrodo de cálamo saturado menos el electrodo indicador. ¿Y esto qué es? Un electrodo indicador de primer orden que sensa a mercurio 2, porque es una gotita de mercurio sumergida en una solución del catión del metal. Entonces, escribo, desarrollando acá abajo, la ecuación del electrodo indicador. Perdón, que habíamos dicho que, según la ecuación de Nernst, era el potencial normal que correspondía, mercurio 2 a mercurio 0, más 0,059 sobre 2, porque intercambiamos dos electrones, por el logaritmo de la concentración de oxidado sobre el reducido. Oxidado es mercurio 2, reducido es mercurio 0, que tiene actividad unitaria, por lo tanto no lo considero. ¿Y cuál es mi incógnita de esta ecuación de la celda? Esto era dato, me lo dio, menos 0,517. Esto es dato, es el electrodo de referencia que vale 0,240. Y esto también es dato, el potencial del par mercurio 2, mercurio 0, es dato, me lo da el ejercicio, es 1,25 por, no, es 0,854. Esto, bueno, es un número. Y lo único que me queda es lo que tienen acá marcado en verdecito, que es despejar de esta ecuación, de la ecuación de la celda, la concentración del catión mercurio. Esta concentración del catión mercurio, cuando ustedes la despejan, le da 5,15 por 10 a la menos 4. Fíjense la sensibilidad que tiene esta técnica. Está detectando 10 a la menos 4 molar, 0,0001. Recién en la cuarta después de la coma. 0,5 sería en este caso. Tiene muy buena sensibilidad. Vuelvo a repetir, no todos los electrodos indicadores que a ustedes se les ocurra, si ustedes agarran un alambrecito de hierro y lo meten adentro de una solución de hierro 3, no van a detectar nada. De hecho, para detectar hierro hay que hacer una titulación potenciométrica con cerio, que es la titulación clásica que se hace hierro con cerio, está en todos los libros explicada. Bueno, vamos a la parte B. En la parte B me dice el enunciado que tengo una pila que está constituida por mercurio 0 y después tengo una cosa rara que hay ahí, es el, ¿cómo se llama? Tetraiodo mercuriato 2. Eso es un complejo. Fíjense que más abajo tienen la beta de ese complejo, que es bastante estable, bastante recontra estable, 10 a la 30, altísima, muy estable. Entonces, y que la concentración de ese complejo me la dan, es dato, ¿no es cierto? Y después tienen también en la pila
la concentración de ioduro, que es incógnita. Y del otro lado del cátodo, un electrodo de cadmio saturado. Cuando ustedes miden la FEM de la pila, les da menos 0,170 voltios. Esto es lo que ustedes sacan de la descripción, de la notación en barra de esta pila. Bueno, ahora analizamos esto que dijimos. Tengo mercurio 0 que pasa a mercurio 2. Solo que el mercurio 2 ahora está formando un complejo recontraestable. ¿Con quién? Con el ioduro, del cual hay en el medio una concentración dando vuelta que quiero saber. Estamos en presencia entonces de un electrodo metálico de segundo orden, que ya no es sensible al metal porque en el medio hay un anión que forma con el catión del metal una especie poco disociada. Como yo les dije antes, esa era la definición de electrodo de segundo orden metálico. Y entonces, ese electrodo ya no va a ser más sensible como era en el ítem A al mercurio 2, sino que ahora va a ser sensible al ioduro. Bueno, ¿cómo hacemos para escribir la ecuación del electrodo? Muy simple. Como vemos, la celda de vuelta es cátodo menos ánodo. El cátodo es el electrodo de cadmio saturado, el que está del lado derecho, y el electrodo indicador está del lado izquierdo. En este caso va a ser de segundo orden. Y la ecuación ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a el potencial normal del mercurio 2, mercurio 0, más la concentración, más, perdón, 0,59 sobre el número de electrones intercambiados 2 por el logaritmo de la concentración del mercurio 2. ¿De dónde saco la concentración del mercurio 2? ¿Va a haber mucho mercurio 2 ahí dando vuelta? Re poquito, porque está formando parte de un complejo de beta altísima. ¿Y de dónde la puedo sacar? Saco la concentración de mercurio libre de la beta. Acá tienen el equilibrio de formación del complejo con su constante beta de formación correspondiente, y acá el despeje, que se los marqué en verde, de la concentración de mercurio 2. Esta concentración de mercurio 2 la ponemos acá, en lo poquitísimo que va a haber, la ponemos acá, y después lo único que tenemos que hacer es reemplazar y calcular. Este valor lo sabemos porque está en la ecuación de la pila. Fíjense, 1 por 10 a la menos 3 molar, la concentración del complejo. El valor de beta es dato, es 1 por 10 a la 30. Y lo único que voy a tener como incógnita va a ser la concentración de este ioduro. Si ustedes despejan, acá tienen todo reemplazado, fíjense, el potencial de la celda, dato, menos 170, el potencial del electrodo de cadmio saturado, 0,240, menos el potencial del par mercurio 2, mercurio 0, igual al de antes, 0,854, más 0,59 sobre 2 por el logaritmo de la concentración del complejo, que es dato porque está en la ecuación en barra de la pila, 1 por 10 a la menos 3 molar, sobre la concentración del ioduro, que va a ser mi X, mi incógnita, multiplicado por beta, que dijimos que era 1 por 10 a la 30. Cuando ustedes despejan la concentración del ioduro, les da 3.26 por 10 a la menos 5. Fíjense que también es una concentración muy bajita, ya estamos en el límite, 10 a la menos 4, 10 a la menos 5 son los límites, ya 10 a la menos 6 hay mucha deriva, mucho error, pero 10 a la menos 4, 10 a la menos 5 son las concentraciones para las cuales más se usa la potenciometría directa. Profe, Bueno, ¿sí? yo me la compliqué un poquito, quiero saber si está bien. O sea, Sí, está calculé bien. primero. Ya sé lo que vos hiciste. Agarraste y calculaste Sí, el E0', claro. en el cual incluiste el valor de la beta. Sí, también. Ah, ok. Sí, sí, sí. Sí. A mí me gusta más de esta manera porque, a ver, Es más vos la simple. tenés clara que ese potencial ahora ya no es más el potencial del mercurio 2, mercurio 0, sino que es un potencial modificado por un equilibrio, que es el equilibrio de formación del complejo con el ioduro. Eso lo habíamos visto el cuatrimestre pasado. Entonces, este potencial ya no tiene sentido, ya no existe en el medio. Existe el E0', pero bueno,
Si para los cálculos vos tenés el valor de beta, si lo querés meter ahí adentro, e incluso, a ver, 0,059 sobre 2 por el logaritmo de 1 sobre beta es un valor constante, esto es un valor constante y esto es un valor constante. Vos lo metés a todo eso adentro de una gran constante, que sería la constante de la celda, y te va a quedar que la FEM de la celda es igual a la constante menos, perdón, más, no, menos, este menos con este más se transforma en menos el logaritmo de 0,059 sobre 2 por logaritmo de 1 sobre beta. Perdón, también podrías haber metido dentro de esa constante, deberías haber metido dentro de esa constante esta concentración. O sea, un 0,059 sobre 2 por logaritmo de la concentración de complejo. Porque ese es un valor constante para este caso. Y entonces vos lo que tendrías sería que directamente dependería FEM de la celda igual a constante menos 0,059 sobre 2 por logaritmo de 1 sobre ioduro a la cuarta. Pero bueno, lo hacen como a ustedes les parezca. Ustedes lo ven acá el ejercicio muy sencillo resuelto en 4 renglones piojosos. Bueno, cuando ustedes hacen este despeje, para llegar a este resultado, se les va una página. Ojo, porque de vuelta, cuando ustedes tienen que despejar acá, y ni les digo en los problemas de edición de estándar, la fuente de error es una mosca que pasó volando y que lo distrajo, se equivocaron en poner un signo y se va todo al diablo. Entonces, presten atención en el momento de hacer los despejes, porque no está acá escrito el despeje en la respuesta, se lo dejamos para que ustedes lo hagan, el resultado está chequeado. Si no les da, es porque metieron la pata en algún paso del despeje. Bueno, el ítem C es lo mismo, que solo que es con mercurio 1, que encima es un dímero, acuérdense, por lo tanto, por más que el cambio de estado de oxidación va en un electrón, acá va un N de 2 porque se trata de un dímero. El ítem C, como ustedes pueden ver en el enunciado, es una pila que tiene un electrodo indicador de catión mercurioso de primer orden. Y en el ítem D le agregamos a esa solución de catión mercurioso le agregamos cloruro, que forma un precipitado. Entonces, ahí se transforma en un electrodo de segundo orden, en el cual esta concentración de mercurio la van a tener que sacar de la KSP. En vez de la beta, la KSP. Pero es lo mismo. ¿Alguna duda con este tema de electrodos de primero y segundo orden? De tercer orden, creo que vamos a ver algo en titulaciones, pero hoy no. Porque tercer orden y cuarto orden o inertes son los que se usan en las titulaciones potenciométricas. ¿Alguna duda hasta acá de primer orden y segundo orden metálico? Bueno, son muy sencillos estos. Todos son sencillos. Porque ustedes se tienen que acordar de la fórmula nada más. Cátodo menos ánodo y nada más. Después, aplicar la ecuación de Nernst. Obviamente se tienen que acordar la ecuación de Nernst, pero bueno. Profe, ¿qué habías dicho en el C de los dímeros? Que acá en el ejercicio C, fíjense en la anotación en barra que tienen en el enunciado, es mercurio 0 que pasa a mercurio 1. Pero el mercurio 1 es un dímero. Entonces tienen Hg con un 2 abajo y 2 cargas positivas. Y después, cuando tienen que aplicar eso a la ecuación de Nernst, el número de electrones intercambiados es 2, no es 1. Si bien el número de oxidación salta de 0 a 1 en una unidad, el número de electrones intercambiados es 2 porque se trata de un dímero. Para más detalles, si quieren, hagan la ecuación, la hemireacción de mercurio 0 a mercurio 1 dímero, y ahí se van a dar cuenta que son todos los electrones intercambiados. Por eso, el N este acá, que va en la ecuación de Nernst, que lo estoy marcando, es un 2 y no un 1. Si ustedes lo miran por cambio de número de oxidación, iría un 1, pero por ser un dímero es un 2. ¿Queda claro? Sí, Porque gracias. son todos los electrones que se intercambian.
en esta hemireacción. ¿Mm? Bueno, espérenme un segundito, voy a tomar un poquito de agua. Bueno, sigamos con el ejercicio 2. El ejercicio 2 ya es un ejercicio de electrodos de membrana, el más famoso de todos los electrodos de membrana, por lo que le conté un poquito de la historia. El primero que apareció, que fue el que hizo Eisenman en los años 50, en la posguerra. Y el ejercicio lo que dice es que matice en notación en barras una celda potenciométrica para la medida de pH si se utiliza un electrodo de membrana de vidrio como electrodo indicador. Bueno, espérenme un segundito porque capaz que les puedo compartir un dibujito. Ah, no puede ser. Se complica la historia. A ver. Acá está. A ver si lo pueden ver. Compartir. Una ventana. No. Bueno, hice tanto lío para nada. Espérenme.
Bueno. Ahí está. A ver. ¿Pueden ver la pantalla esta con una diapositiva? Sí. Ahí la vemos un poquito más grande. Bueno, esto sería una pila en la cual ustedes tienen un electrodo de referencia, acá el voltímetro, acá, bueno, el voltímetro para medir y acá arriba la FEM, y acá tienen el electrodo de membrana de vidrio. El electrodo de membrana de vidrio tiene una membrana de vidrio acá abajo, que es redonda, bueno, acá la ven de otra manera, y del lado interno tiene una concentración fija y conocida de protón. Del lado externo una concentración incógnita, que es la que yo quiero medir. Y aparte tienen acá adentro un alambre de plata cloro de plata que actúa como electrodo de referencia interno. Acuérdense que todos estos electrodos de membrana tienen una referencia interna distinta de la referencia externa. Distinta porque es otro, pero puede ser que este electrodo de referencia sea plata cloro de plata, igual que el de acá, el mismo tipo, pero son dos electrodos distintos. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, tengo una solución exterior, tengo el vidrio, que es todo esto, que tiene una capa de gel externa, vidrio seco interno, perdón, vidrio seco en el medio, y una capa de gel interna. Y acá adentro tengo una solución interior, que es una solución de referencia conocida. ¿Cómo escribo la notación en barra de todo esto? Este sería el dibujito de lo que ustedes verían, bastante esquemático, de lo que ustedes verían en la mesada del laboratorio instalado. Y esta sería la notación en barra que ustedes tienen. Fíjense, vamos a suponer que este es un electrodo de plata, cloro de plata, y que está como ánodo. Entonces lo tengo que escribir en el sentido de la oxidación. Plata 1 a cloro de plata, porque es un electrodo saturado de plata, cloro de plata. Algo que me olvidé comentarle es que las fases dentro del mismo electrodo, o sea, fíjense que acá está el puente salino y esto es ánodo, se separan con una simple barra. Y dentro de la misma fase, compuestos distintos se separan con una coma. No sé si la ven acá al lado de SAT, hay una comita que separa cloro de plata saturado con cloruro 1 molar. Entonces, ustedes tienen acá su electrodo de referencia externo. Después viene la membrana de vidrio con la actividad interna de protón, que es conocida, 1 molar por lo general, la actividad externa, que es lo que yo quiero medir, que sería todo esto que hay acá, el líquido este, y después la concentración después lo mismo que teníamos acá como electrodo de plata, cloro de plata, pero exactamente al revés, porque acuérdense que de este otro lado del puente salino estamos en el cátodo. En el ánodo en el sentido de la oxidación, en el cátodo en el sentido de la reducción, de plata 1, porque está acá como cloro de plata saturado, a plata 0. Todo esto acá, desde acá hasta acá, es lo que se llama electrodo de membrana de vidrio. Y este otro es el electrodo de referencia. Y esta es la solución incógnita que quiero medir. Ahora bien, hay una cosa que se llama electrodo de membrana de vidrio combinado, que es lo que ustedes van a ver en el laboratorio, porque es lo que se usa ahora, esto ya es una antigüedad, que tiene incluida la referencia interna también ahí adentro, perdón, la referencia externa, como acá lo indica, metida ahí adentro. O sea, van a tener un tubo con dos electrodos de referencia interno y referencia externo, más la membrana de vidrio, que no la vamos a ver bien, pero tiene una forma, no sé si hay, acá está, esta es. El electrodo es mucho más parecido a esto. Es un tubo de vidrio que tiene un bulbito abajo con una solución amarilla, pongámosle el color que ustedes quieran, que tiene una concentración fija de
protón, la solución interna. Y después tienen un electrodo de plata, cloruro de plata, acá al costadito, que sería el electrodo de membrana externa. Y este puntito acá, que ustedes ven, es el puente salino o membrana porosa que hace contacto electrolítico con la solución y con el electrodo de referencia externo. Este caso no es un electrodo, como yo les había comentado acá antes, modular o no me acuerdo cómo, combinado. No es un electrodo combinado porque solamente ustedes están viendo acá en el esquema que hay un electrodo de plata, cloruro de plata ahí adentro, que es este alambrecito recubierto de cloruro de plata, sumergido en la solución celeste, que es una solución de cloruro de plata saturada con cloruro de potasio o cloruro simplemente 1 molar. Bueno, vuelvo a descompartirle para volver, dicho esto, a la guía. Bueno, entonces, en el problema 2, lo primero que me pedía es hacer la anotación en barra de una celda potenciométrica para la medida de pH, utilizando electrodos de membrana de vidrio como electroindicador. Bueno, acá decidimos poner un electrodo, ¿este qué es? Un electrodo de Calomel saturado, saturado, como ánodo. Mientras que el electrodo de membrana de vidrio lo vamos a usar como cátodo. Pueden hacerlo al revés si quieren, el problema les va a dar distinto, obviamente, pero vamos a seguir como lo hace la guía. Si quieren lo hacen ustedes al revés, les va a dar distinto. Porque, bueno, los valores que nosotros les damos tendrían que cambiar, ¿no? Después del puente salino, todo esto sería el cátodo. Tenemos la concentración externa incógnita, actividad de protón incógnita o concentración. La membranita de vidrio con sus dos capas de gel externo y gel interno. La concentración A2 de protón fija y conocida, interna. A veces la ven como interna, a veces la ven como fija. Bueno. Y después, en este caso, el electrodo de referencia interno del electrodo de membrana de vidrio, acuérdense, todos los electrodos de membrana, de lo que fueren, tienen que tener su referencia interna. En este caso, es un electrodo de plata, cloruro de plata. Acá lo tienen escrito. No un electrodo de Calomel. Podría ser también un electrodo de Calomel. Bueno, esta sería la notación en barra del electrodo. El ítem B me pide en la celda electrodo de Calomel saturado de electrodo de membrana de vidrio, que es la que nosotros dibujamos acá, presenta un potencial de 0,62 voltios cuando se utiliza un amortiguador de pH 7. Con una solución problema, el potencial observado fue de 0,279 voltios. En realidad, la FEM de la pila fue 0,279 voltios, para que no haya dudas. Calcule el pH de la solución problema. Bueno, esto es lo que se hace cuando ustedes miden un pH. Sumergen el electrodo en una solución de pH conocido, buffer de pH 7, lo sacan, le dicen al aparato que lo metieron en pH 7 a través de una teclita. El aparato lo que hace es calcular la constante de celda internamente y después lo sumergen en una solución de pH X, incógnita. Y con esa constante de celda, el aparato les dice en el display, esto tiene pH de tanto. Bueno, en realidad no se hace con un solo punto, se hace con varios, con dos por lo menos. Bueno, ¿cómo tenemos que plantear la historia? Sabemos que el cátodo es
¿cómo se llama? El electrodo de membrana de vidrio. Y el ánodo es el electrodo de calomel saturado. Entonces, reemplazamos el FEM de la celda por la formulita que tenemos para el electrodo de membrana de vidrio, menos menos ya directamente el valor del electrodo de calomel saturado más el potencial de juntura. Esto vale 240, bueno, ya ustedes ya lo saben, pero vamos a analizar un poquitito esto, porque en realidad esto está desglosando un poco todo lo que yo tengo acá arriba, pero no siempre lo vamos a hacer así. ¿A qué es igual el potencial del electrodo indicador? Bueno, al potencial del electrodo de referencia interno más el potencial de asimetría, del cual no hablamos, más 0,059 por el logaritmo de la actividad X externa sobre la actividad interna. Esta A2 es constante. Esto también es constante. Entonces, hablamos un poquito del potencial de asimetría. El potencial de asimetría es un potencial extra que se observa porque la cara interna del vidrio no es igual a la cara externa, nunca. Porque la cara externa está en contacto con el medio ambiente, se gasta, se raya, mientras que la cara interna está siempre virgen porque desde el momento que se fabricó nadie más la toca hasta que estrellaron el electrodo contra el piso y lo rompieron. Entonces ahí ya no tendría sentido. Es un valor muy pequeño y se llama potencial de asimetría, que se elimina calibrando el electrodo, que es lo que estamos haciendo nosotros en este momento. Entonces, si yo voy poniendo para este lado todo lo que es constante, fíjense, metí todo lo que es constante, desglosé esto acá, lo desglosé. Me quedó esto que es incógnita y este valor que es constante. Entonces, me pongo todo lo constante acá, me queda esto que es incógnita, esto también es constante. Entonces, todo lo constante lo transformo en la constante de la celda, más esto otro, que no es constante y que incluye al valor AX. Perdón, este valor constante es la constante del electrodo, no es la constante de la celda. Está mal, porque debería ser una L. K la dejamos siempre para constante de la celda, por eso me confundí. Entonces, este valor K es conocido. No es conocido porque incluye el potencial de asimetría. Imposible de conocerlo, nunca jamás lo vamos a conocer. Bueno, eso ustedes ya lo saben. Entonces, si yo acá adentro meto estos otros valores que también son constantes, lo transformamos en L, que acá la llama constante de la celda. O yo estoy equivocado o era al revés, pero bueno. Fíjense en lo que dieron en teoría los profesores. Asumiendo que el valor del potencial de juntura es constante, también lo puedo meter ahí, y me queda que L es todo esto. Por lo tanto, el potencial me va a quedar que el potencial de la celda es constante de celda más 0,059 por logaritmo de la actividad X de protón en el lado externo, que es lo que nosotros habíamos visto inicialmente, que el potencial del electrodo indicador era igual a un valor constante más 0,059 sobre 1 porque el protón tiene carga unitaria, es más porque es un protón carga positiva, logaritmo de la actividad de protón. No es nada más que eso, solo que acá se lo está deduciendo un poquitito en función del dibujito de acá arriba o la anotación en barra de la celda. Si ustedes lo hacen de memoria aplicando lo que vimos al principio en el Word ese que les puse como resumen de lo que íbamos a ver hoy, también está bien, no hay problema. Entonces, el potencial de la celda lo sabemos. L no lo sabemos ni lo vamos a saber porque tiene cosas incognoscibles como el potencial de asimetría. Pero sabemos el pH. El pH era 7 porque el potencial de la celda de 0,062 se daba cuando sumergía el electrodo de pH en un buffer 7. Entonces, con este valor, con el valor de 7 acá, ¿qué es lo que me queda por despejar? L. Una vez que conozco L, la constante de la pila, en este caso, o de la celda, como quieran llamarla, son sinónimos, lo único que tengo que hacer es escribir la ecuación de la celda
para el caso en el cual yo metí algo de pH distinto o pH incógnita, usando ese valor L. Entonces, cuando yo meto mi solución incógnita, el potencial de la celda vale 0,279. El valor de L lo calculé con la calibración anterior, metiendo el electrodo en pH 7, 0,475. Y eso menos 0,59 por pH, o si quieren pónganle más 0,059 por logaritmo de la concentración de protón. Acuérdense que es lo mismo. Como acá el resultado se los pide en pH, les conviene aplicar esto. Y lo único que tienen que hacer es despejar pH. Así se trabaja en potenciometría directa. Armo la pila, calculo la constante de la pila con un testigo de concentración conocida, acá el buffer de pH 7 o buffer de calibración alto, tenemos uno alto y uno bajo siempre, el bajo siempre es 4, o por lo general es 4, y en base a eso, al dato del buffer y a la FEM medida experimentalmente, despejo el valor de la constante de pila. Con esa constante de pila... Profe, sí. esa pila de la que vos sacaste la L sería el testigo. Sería como una especie de testigo, sí señor, porque yo conozco el pH de esa solución. Este pH lo conozco, es 7. Y esta otra, este otro pH, es incógnita. Solo que acá ya sé L, porque lo despejé de la primera ecuación. Claro, gracias. Esto mismo se aplica para cualquier otro tipo de electrodo de membrana que ustedes tengan, líquida, sólida, lo que fuera. Todo espectacular, pero lo que se vio es que los electrodos de membrana de vidrio no solo son sensibles al protón, sino que también son sensibles a otros iones, como por ejemplo sodio, potasio, cloruro. Entonces, si hay mucho de eso, van a censar falsamente a sodios, por ejemplo, como protones, y me van a dar una concentración de protón muy alta, un pH muy bajo. O sea, falsamente bajo. Entonces empezaron a modificar los vidrios agregándole distintos compuestos. Saben que el vidrio es silicato de sodio. Se le fueron agregando distintos óxidos, etcétera, óxido de aluminio, óxido de calcio, para hacerlos más específicos para que censen solamente protones. Bueno, todo esto viene a cuenta del ejercicio siguiente. Perdón, vamos al ítem C, que habla del error ácido y el error alcalino. El ítem C dice cuáles son las fuentes de error más importantes en las mediciones de pH con electrodo de membrana de vidrio. Bueno, lo primero es la falta de selectividad al protón, que es lo que yo les dije, y eso se observa a pHs muy alcalinos, en las cuales las membranas comunes, no unas especiales que permiten leer hasta pHs de 13, las membranas comunes empiezan a censar a protones, perdón, a sodios y a potasios como si fueran protones. Y entonces me dan valores extremadamente, perdón, no extremadamente, falsamente disminuidos de pH. Pongámosle una solución de pH 12, si no tengo una membrana Beckman, que son las buenas, las caras, a un pH de 12 y el pHímetro me va a censar 11. ¿Por qué? Porque me está censando más protones de los que realmente hay, porque se está confundiendo la membrana y me está censando como protones sodios y potasios. Ese sería el error ácido, que es por falta de especificidad en la membrana. Censa a otros iones que se encuentran en la solución como si fuesen protones. Y Profe, el otro, sí. Perdón, ¿es error ácido o básico? Porque creo que al Error principio dijiste- alcalino, es el error alcalino. A pHs muy altos, censa sodios y potasios como si fuesen protones y me baja el pH del real, me da un valor menor, porque censa más cantidad de la que hay. Es como que censa a sodio y a potasio, se los confunde como si fuesen protones, pensá eso. Entonces, si yo tengo 10 a la menos 5 de protones, bueno, voy a censar 10 a la menos 6. Lo cual me va a dar un pH más bajo, más ácido del real. Eso es error ácido. Perdón, error alcalino. Capaz que yo lo dije mal.
Error alcalino. Sí, sí, ahí está. Se ve a pH muy alcalino. Y el error ácido, que se ve a pH por debajo de 1, debajo de 0,5, que se debe a que a concentraciones muy altas de protón, por eso el error ácido, a concentraciones muy altas de protón, la membrana externa del electrodo se deshidrata y deja de ser un gel y deja de funcionar. Entonces ahí lo que va a hacer va a censar menos protones de los que hay. Y voy a tener un pH falsamente elevado. O sea, en vez de censar 0,5, que es lo real, capaz que me censa pH de 1 o de 2. Entonces, funciona mal la membrana porque se deshidrata a pH ácido, error ácido, y funciona mal la membrana porque pierde selectividad a pHs altos, por eso error alcalino, censando a otros iones como si fuesen protones. Bueno, dicho todo esto, vamos al ejercicio 3 que habla de la ecuación de Nikolsky. Nikolsky fue el que estudió este tema de la falta de selectividad de los electrodos y se dio cuenta que electrodos de membrana, de vidrio, tenían un coeficiente que se llama coeficiente de Nikolsky, por el cual habría que multiplicar la concentración de otros iones. Si ustedes compran un electrodo bueno, aparece el valor de esa constante para un montón de otros iones. Habría que multiplicar esa constante por la concentración de esos otros iones en la muestra que estarían actuando como iones interferentes. Entonces, vamos a leer el enunciado del problema 3. Dice, un electrodo selectivo de ion talio, este es un electrodo de membrana de vidrio sensible a talio, tiene coeficiente de selectividad talio-potasio, o sea que el interferente sería potasio, de 3.4 10 a la menos 4. Ese valor K talio-potasio es la constante de Nikolsky talio-potasio. ¿Cuál es el cambio en el potencial del electrodo cuando se agrega potasio hasta llegar a una concentración 0,1 molar a una solución que contiene talio 1 por 10 a la menos 5 molar? Entonces, lo que vamos a hacer va a ser aplicar esa ecuación de Nikolsky, en la cual lo que yo tengo es la ecuación del electrodo indicador, que es la constante del electrodo indicador, definitivamente la llamamos K, más 0,059 por el logaritmo de ¿quién? De la actividad de talio. Talio es positivo, por eso va un más, y acá abajo va un 1. Pero a esa concentración de talio hay que agregarle algo. Hay que agregarle una pequeña cantidad más de iones que los censa como si fuesen talio. Y esa cantidad más está dada, de más, por eso se suma, está dada por la constante Nikolsky para talio y potasio. Si hubiese sido otro y no potasio, por ejemplo, sodio o cloruro, habrá otra constante de Nikolsky distinta en el papelito, en la tabla que le da el fabricante, multiplicado por la actividad o concentración del ion potasio. Entonces, ustedes van a poner, lo que saben es el valor de la FEM de la pila, perdón, estoy viendo el ejercicio si era FEM, no, electrodo, solamente el potencial del electrodo. Entonces ustedes van a tener el potencial del electrodo indicador en una situación en la cual esto es 0, o sea, no existe, y otra en la cual esto sí existe. Y ustedes tienen acá el valor de la concentración de potasio y el valor de la constante de Nikolsky como dato ¿cómo se llama? Del ejercicio. Entonces van a escribir dos ecuaciones del electroindicador iguales a esta, pero en una esto va a ser 0. Y en la otra va a ser la constante de Nikolsky de 3,4 por 10 a la menos 4 multiplicada por la concentración de potasio, que va a ser 0,1 molar. Fíjense que es altísima la concentración del interferente y bajísima la constante de Nikolsky. O sea que esto le va a quedar 10 a la menos 5. O sea que a esta concentración le van a estar sumando algo de 10 a la menos 5, muy poquito. Y después lo que van a hacer va a ser restar la ecuación del electrodo indicador sin la interferencia del potasio y con la interferencia del potasio. De esa diferencia, ¿quién se les va a eliminar? Se les va a eliminar el valor de K. Y le va a quedar todo, acá lo tienen, en función de datos conocidos, que son la concentración de talio, que se las da
La concentración de talio es 1 por 10 a la menos 5 molar. La concentración de protón, que es, perdón, de potasio, que es 0,1 molar. Y de vuelta la concentración de el talio. Aquí sacan el valor del delta, o sea, la diferencia que habría entre la situación en la cual no hay interferente y la situación en la cual sí hay interferente. ¿Estamos? Es un ejercicio matemático. Está solamente expresado muy poquitito, pero bueno, ustedes tienen que hacer la diferencia entre las dos situaciones, con interferencia y sin interferencia. Porque lo que les pide es el delta, no un valor en la situación inicial o un valor en la situación final. ¿Por qué? Porque si ustedes quieren calcular el potencial del electroindicador usando la constante de Nikolsky, que como verán en los cálculos no la necesitamos, lo que nunca van a tener va a ser el valor de K. Entonces nunca van a poder saber el valor real del electrodo. Sí van a poder saber la diferencia que habría en el potencial del electroindicador si es que hay muchísimo potasio en el medio, el electroindicador sensible a talio, o si no hay nada de potasio en el medio. Ese delta es de 38 milivoltios, que por los números que estuvimos viendo, o sea, 0,038, es una diferencia interesante. O sea, 0,038 para un electrodo de calor insaturado de 0,240 es una cantidad. ¿Alguna duda con esto y la constante de selectividad, constante de Nikolsky? Bueno, vamos a ver ahora un poquito el ejercicio 4 y por ahí dejamos o seguimos a hacer algún ejercicio siguiente. El ejercicio 4 es un ejercicio también un poquito teórico, creo que no hay que hacer ningún cálculo. Dice: el potencial de la celda en la que se determinó calcio, usando un electrodo en membrana líquida de calcio, varía de la siguiente manera. Y ustedes acá ven potencial versus logaritmo de la concentración o actividad de calcio. ¿Qué pasa? A medida que el potencial de la celda, la concentración de calcio baja. Aumenta el potencial de celda, baja la concentración de calcio. O lo que es lo mismo, al subir la concentración de calcio, sube la concentración de calcio, baja el potencial de la celda. Van en sentido contrario. Entonces, lo que les pide acá es cómo está conformada la celda en notación en barras, sabiendo que se utilizó un electrodo de membrana líquida sensible a calcio como electrodo indicador, pero no le dice si es cátodo o ánodo, y un electrodo de plata, cloruro de plata como electrodo de referencia. Entonces, lo que ustedes tienen que sacar sabiendo que el potencial de la celda sube, la concentración de calcio baja, o al revés, es cuál es ánodo y cuál es cátodo. Y esto simplemente lo van a sacar probando. Entonces, arman una celda diciendo que el potencial de la celda es cátodo no ánodo, eso está establecido. Saben cuál es el potencial del electroindicador, un electrodo de calcio de membrana, constante de electrodo más 0,059 sobre 2, porque el calcio tiene dos caritas, por logaritmo de la concentración del calcio. Que acá le faltarían las dos caritas. Entonces, si yo pongo el electrodo indicador acá como ánodo, esto va a estar con signo negativo y esto va a estar con signo negativo. Profe, ¿vos estás señalando en la resolución? Sí, sí, sí. Porque yo no la veo, no sé si es mi internet o que estás muy arriba. No, no, estoy, sí. En el problema 3 quedó. Algo está pasando. ¿Ves que estoy moviéndome? No. No, como que quedó tildado. Probá, profe, cortar y volver a presentar. Sí, eso voy a hacer. A ver. Yo no te quería decir nada porque pensé que era mi internet. No, no, capaz que la mía. Yo lo veo bien, subo, bajo perfectamente, pero capaz que la mía. Ahora ven que me estoy moviendo.
Se ve el problema 4 ahora. No sé si... Ahí, ¿ven el problema 3? Sí, ahora sí. Sí, el 3 No, sí. entonces está lento. Yo le doy al mouse con todo, pero Sí, se sí, nota que está medio lerdo. circula lento. Bueno, entonces lo que yo les decía, lo que les pide calcular... perdón, tenemos que ir al problema 4, ¿no? Sí, vamos al Sí, problema 4. Sí, en quedó el en el 4. 3 Sí, sí, ahora. ahí estamos. Bueno, ahí están viendo el problema 4. Aún no. Bueno. Me dicen cuando ven el problema 4. No sé cómo hacer para que esto no se actualice. Si no, profe, vemos de la resolución. Espérenme un cachito, porque ya me tienen cansado los de FiberTel. A ver. Encima me mandan una encuesta para una encuesta de satisfacción. Ah. Estamos todos iguales. Sí. Potencio. Chito. Le voy a hacer un speed test a ver en cuánto estamos. Bueno. No, para descarga estoy bárbaro. Estoy bárbaro. Teóricamente pago por 100 y me están dando 59, 60, 61, 58. Ahora vamos a ver la subida, lo que los puede impactar a ustedes. La subida es 0,4, 0,5, nada. Eso es lo que los impacta a ustedes. 0,2 con un índice de fluctuación de 239. O sea que me están dando por internet para bajar yo material, pero no para poder subirlo. Así que ahí está el problema. Si no, profe, deja de compartir y ponelo en el problema 4 y volví a compartir de nuevo. Así queda Sí. tildado, pero Queda en el tildado, pero por 4. lo menos en el problema 4. Sí. Claro. Tac. Ahí estamos. A ver. Por amperometría. Teóricamente estamos en el problema 4. Vamos a ver cómo aparece cuando se los comparto. Una ventana. Una ventana. Tac. ¿Cae en el problema 4? Bueno, listo. El tema es que voy a tener que hacer lo mismo para el 5. Bueno, entonces, lo que ustedes saben, según el enunciado del ejercicio, es que el potencial de la celda baja a medida que la concentración de calcio sube. Entonces, lo que quieren saber es si el electrodo indicador sensible a calcio es ánodo o si es cátodo. Lo que ustedes plantean es la ecuación de la celda, que eso se la saben de memoria, la FEM, cátodo menos ánodo. Y después planteamos el potencial del electrodo indicador, electrodo de membrana de calcio en membrana líquida. Esta es la ecuación, constante del electrodo, más 0,59 sobre 2, logaritmo de la actividad de calcio. Saben que por qué va un 2 acá y por qué va un más acá. Bueno, supongamos que el electroindicador es el, vamos a ponerlo como que fuese el cátodo. Entonces, ¿qué me queda? Me queda potencial de celda igual a un valor constante más 0,59 sobre 2 por logaritmo de la actividad de calcio menos el potencial del ánodo. Bárbaro. No tengo escrita acá la ecuación, pero imagínenselo ustedes. ¿Qué pasa si sube la concentración de calcio? Como está sumando, porque lo puse acá como cátodo, si sube la concentración de calcio, también me va a subir el potencial de la celda, que no es lo que yo veo en la gráfica. En la gráfica yo lo veo al revés. Entonces, si no es cátodo, no queda otra que sea ánodo.
Vamos a poner esto que marqué en celeste del lado del ánodo. Cátodo es un valor constante porque va a ser la referencia, menos una constante, sigue siendo todo constante, menos 0,59 sobre 2 logaritmo de la actividad de calcio. Si aumenta la actividad de calcio o la concentración, aumenta el logaritmo, pero como está restando, va a hacer que cada vez que aumente el calcio, como va restando, cada vez le voy a restar más y el potencial de la celda va a ir disminuyendo. Por lo tanto, sí, el electrodo indicador es ánodo. Y una vez que sé esto, lo único que tengo que hacer es escribir la notación en barra. Acuérdense de este lado el cátodo en el sentido de la oxidación. Perdón, hasta acá. Un electrodito de plata, cloruro de plata. Esto es el electrodo de referencia. Que está sumergido en una solución donde hay calcio de concentración incógnita, que yo quiero averiguar. Y después de eso viene la membrana líquida y la parte interna del tubito que tiene la membrana líquida, que es una solución de calcio fija con un electrodo de referencia interno de plata, cloruro de plata. Y esa sería la ecuación de la pila. Perdón, me equivoqué yo, mala mía. Siempre, y yo lo digo y no lo hago, siempre se tiene que fijar dónde está el puente salino. ¿Qué dijimos? Que el electrodo de membrana de vidrio, cada electrodo de membrana de calcio líquida, era el ánodo. O sea que el puente salino hacia la izquierda. Todo esto es el ánodo. ¿Y cómo está constituido el ánodo? Primero lo tengo que escribir en el sentido de la oxidación. Está constituido por un electrodo de membrana, un electrodo de plata, cloruro de plata, saturado, que está del lado de adentro de la membrana de vidrio, en conjunción con una solución cuya actividad 1 es conocida, y después viene la membrana líquida, y después viene el exterior del electrodo con la solución en la cual estoy determinando la actividad X de calcio. Del otro lado del puente salino está el electrodo de plata, cloruro de plata, que me dice el ejercicio que tengo como referencia externo, el mismo que acá, pero fíjense que está escrito distinto, porque esto ya sería el cátodo. Lo escribo en el sentido de la reducción. Ánodo oxidación, cátodo sentido de la reducción. Plata 1 a plata 0. Saturado con cloruro. Bueno, el ejercicio siguiente, o sea, esto que les proponemos hacer acá es siempre la primera parte de un ejercicio de adición de estándar. ¿Por qué? Porque vamos a ver el ejercicio 5, si no me equivoco, el enunciado, porque acá ya se vienen los ejercicios de adición de estándar. Les dice, la concentración de fluoruro de una solución se determinó usando un electrodo de membrana sólida sensible a fluoruro. La celda desarrolló un potencial de menos 4,96 en 25 mililitros de muestra y después de la adición de 2 mililitros de fluoruro 5,45 por 10 a la menos 2 molar, el potencial fue de 0,412. De menos 4,96 subió a menos 4,12 con el agregado de fluoruro. O sea, aumenta fluoruro, aumenta la FEM de la pila. Eso es lo que sacan de esta primera parte del enunciado. Escriba la ecuación que vincula el potencial del electrodo indicador con la concentración de fluoruro. No hay ningún problema, es esto. Constante electrodo, menos 0,059 por logaritmo de la actividad de fluoruro. Acá abajo va un 1 y acá va un signo negativo, porque es fluoruro. En el ítem B dice, indique si el electrodo indicador es el electrodo, ¿es el cátodo o es el ánodo? A ver, hacemos la prueba. Yo sé que tras el agregado de estándar, el potencial aumenta. Entonces, vamos a escribir la celda como si fuese acuérdense, la FEM de la celda es cátodo menos ánodo. Como que el cátodo es el electrodo de referencia, el valor fijo y constante.
Y el ánodo, que se resta, es el electrodo de fluoruro. Entonces, acá pongo la ecuación del electrodo de indicador de fluoruro, lo mismo que teníamos acá. Este men, ¿sí? Ah, bueno, ya me tiene repodrido esto. Sí, tengo que... porque no ven el ejercicio, porque yo cambié y... ahora lo pongo de vuelta en 5. Si no, profe, trata de ponerlo tipo entre el 5 y el 6. La parte A ya se veía, ponerlo del B hasta el 6. No pongo la... Sí, no pongo la parte B. Pongo la parte B. No, sí, no importa, pongo la parte B, ahora comparto. Esto viene así. Esto viene acá. Y creo que es esto. Comparto. Ahí está. Ahí vamos a ver la parte B. La parte B, que es elegir si el electrodo indicador es cátodo o es ánodo. Entonces, la ecuación del electrodo indicador, para la que tienen marcada acá en celeste. Vamos a suponer que el electrodo indicador es ánodo. El potencial de la celda, cátodo menos ánodo, cátodo la referencia, valor fijo conocido, y acá tienen el ánodo. Pucha. Todo esto es el ánodo. Ojo con los paréntesis, porque este signo negativo, a la referencia le resta la K, no me importa, ¿por qué? Porque sigue siendo un valor constante. Pero este signo negativo se transforma en positivo. Entonces, el potencial de la celda va a ser una constante a la cual yo le sumo algo. Si esta concentración de fluoruro sube, le voy a sumar algo cada vez más grande y el potencial de la celda va a ser cada vez mayor. Entonces, aumenta la concentración de fluoruro, aumenta el potencial de la celda. ¿Y qué es lo que yo vi? Justamente vi eso, que si aumenta el potencial de la celda, que si aumenta el potencial de fluoruro porque le agregué, aumentó el potencial de la celda. Entonces está bien como le escribí, le pegué. El potencial de la celda, que es este, tiene como indicador al electrodo de fluoruro que está actuando como ánodo en este caso. ¿Queda claro? Si quieren lo hacemos al revés. Supongamos que el potencial de la celda, que sabemos que aumenta con el agregado de cloruro, va a ser igual a un ánodo que ahora va a ser el electrodo indicador. O sea, K menos algo. Menos un valor constante que será la referencia. No es lo que tenemos escrito, claro. Entonces, si pongo todas las constantes de este lado, me va a quedar que el potencial de la celda va a ser una constante menos esto. Si yo aumento esto, cada vez que lo aumente, voy a restarle más, un valor importante, y por lo tanto, el potencial de la celda va a bajar. Al revés de lo que tengo planteado. Entonces, no es cátodo, es ánodo. Este tipo de ejercicios son sencillos. Ustedes arman, primero tienen que saber cómo es la fórmula del electroindicador y después lo que hacen es probar si funciona como cátodo o si funciona como ánodo, de manera que se verifique lo que ustedes están observando o el enunciado les está diciendo. Bueno, entonces ya sabemos que el potencial del electrodo indicador está de este lado, como ánodo, porque se verifica lo que yo veo. Les dejo de compartir y vamos a la segunda parte o a la hoja siguiente. Bueno, ahí está. Bueno, ven la pantalla distinta, ¿no es cierto? Bajé un poquito la hoja. Una vez que sabemos que el ánodo es el electrodo indicador,
me pregunta en el ítem C cuál es la concentración de fluoruro de la muestra. Obviamente el objetivo era ese. Entonces, ¿cómo hago para calcularlo? Lo que vimos al principio de la charla de hoy. Planteo el potencial de la celda en la situación inicial, que es la constante de celda más 0,059 logaritmo de la concentración de fluoruro. Acuérdense de dónde viene este más. Más viene de cátodo menos ánodo, pero el ánodo tiene un signo negativo, menos por menos, más. Esta sería la ecuación de la celda, como habíamos visto que nos quedó al final de la parte anterior. Por la concentración de fluoruro incógnita, la de la muestra. Después, el potencial de la celda se modifica porque yo le agrego testigos de fluoruro. Entonces, va a ser la misma L más 0,059, pero por el logaritmo de la concentración de fluoruro ahora final. ¿Y a qué va a ser igual la concentración de fluoruro final? De vuelta, BI por CI es igual a BI por CI. Entonces, digo, la concentración de fluoruro final va a ser igual a la concentración de fluoruro inicial que había, mi incógnita, esta, multiplicado por el volumen que había ahí de fluoruro, que me lo da el ejercicio de datos, más el volumen que agregué de estándar por la concentración de estándar, que también me lo da el ejercicio. Todo esto, acuérdense que es masa. Sumo masa, no puedo sumar otra cosa que no sea lo mismo. Sobre el volumen final, pero el volumen final sería volumen estándar más volumen de la muestra inicial. Y tienen todos los numeritos para poder reemplazarlo acá. Lo ponen acá, ¿y qué es lo que tienen que hacer después? Restar miembro a miembro para sacarse L, que no tienen forma de saberlo. Entonces, resta miembro a miembro, simplifica L, y le va a quedar un choclo importante con, un choclo importante con la concentración de fluoruro inicial, X, esta acá, como única incógnita, porque todo lo demás es conocido. Pero a diferencia de los problemas de fotometría, esa concentración me queda metida adentro de un logaritmo. Entonces, ingéniensela para sacarlo. Les doy una pista. El antilogaritmo, perdón, ya te dije la pista. El logaritmo se pasa al otro término como antilogaritmo. Entonces, traten de sacar factor común 0,059 logaritmo. El 0,059 lo pasan para este lado, donde van a tener la diferencia entre estas dos celdas, que es un número. Este 0,59 lo pasan para este lado y le va a quedar de vuelta otro número. Y cuando les quede el logaritmo de todo un choclo, ese logaritmo lo pasan como antilogaritmo del número que les quedó de este lado, y ahí se sacaron de encima el logaritmo. Y después es simplemente seguir despejando como lo hacíamos en espectrofotometría. Es mucho más trabajoso, pero acuérdense de eso. Traten de que les quede en este segundo término logaritmo de algo, y el interior del logaritmo es lo que tiene la incógnita F fluoruro X. Esta. Todos estos son números. Esto es número, esto es número, esto es un número. Pero va a quedarle en esa incógnita adentro. Y después simplemente pasan el logaritmo como antilogaritmo, y el antilogaritmo de ese número lo calculan y ya está. Vuelve a ser un número. Bueno, hasta acá llegamos hoy. No sé si la próxima clase vamos a hacer algún otro ejercicio más de estos de adición de estándar, porque hay dos más, creo, que son muy parecidos a este, solo que uno, bueno, no tiene cambio de volumen porque agrego el estándar sólido, pero si ustedes siempre tienen el cuidado de sumar en el numerador de esta nueva concentración que calculan final después de haber agregado el estándar, masa, y en el denominador suman volúmenes, no van a tener problema. O sea, no va a haber cambio de volumen. Entonces ustedes van a poner acá volumen de muestra sobre concentración incógnita de la muestra, más, en vez de poner BS por CDT, ya van a poner directamente masa, 1 miligramo, no me acuerdo cuánto era, sobre volumen final, que va a ser este mismo volumen acá. El volumen X, porque no hubo cambio de volumen, ya que agregué el testigo sólido. Es la única diferencia que hay. Y también está comentado ese caso en teoría. Por eso, no sé si lo vamos a ver, prefiero dedicarle el tiempo
a las titulaciones que llevan un poquito más de tiempo. Bueno, no sé si tienen alguna duda hoy, si no cuando empecemos, me dicen, si no cuando empezamos la clase que viene, me avisen.